En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Estos versos han estado en mi corazón. Por lo tanto he decidido que creo que el Señor me estaba ministrando. En la palabra aquí el Verbo se está tratando de Cristo. Dice en el principio, cuando la Biblia habla del principio, se trata cuando empezó la creación, las cosas que vemos. Le dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Cuando el tiempo comenzó, porque el tiempo comenzó fue cuando Dios comenzó el tiempo. El tiempo no existía antes de Dios. Antes que Dios hizo la creación, no existía el tiempo. El tiempo es una obra de la creación, porque Dios, como digo, Dios no vive en el tiempo, Él no necesita el tiempo. Nosotros, seres limitados, se nos tuvo que dar tiempo. Dios puede ir a través de tu vida como si fuera un portafolio y mirar qué pasa en 10 años tu vida. Él puede mirar todo. Él no necesita tiempo, Él sabe todo. Pero dice que en el principio era el Verbo, dando a entender que cuando el principio comenzó, este Verbo llamado Jesús, ya Él era. Y dice que Él era Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es la palabra. La palabra en griego es el logos. Eso implica lo que Dios, todo lo que Dios ha dicho de sí mismo. Y oiga, aún lo que está en su mente que no ha dicho de sí mismo. Jesús es el logos. Él es en forma humana. Él es todo Dios. Dice que sin Él nada fue hecho. Si Jesús es el Verbo, Jesús es la voluntad del Padre. Antes de ser conocido como el Hijo de Dios, Jesús, Él era el Verbo. Yo no entiendo todas estas cosas porque son difíciles, se trata de Dios mismo, pero su expresión está en Jesús. Como tú no puedes ser separado de tu palabra, Dios no puede estar separado de su palabra. Jesús es esa palabra. La palabra no fue creada, la palabra es parte íntegra de Dios. La palabra está en Dios, tomó humanidad, lo conocimos como Jesús. Antes Él no era conocido como Jesús porque no era un hombre. Pero a Él, si Jesús es el Verbo, Él es la palabra. Así que cuando tú piensas en la palabra es la voluntad de Dios. Jesús es la voluntad de Dios. Si Jesús es el Verbo, Jesús es el camino. Si Jesús es el Verbo, entonces ciertamente Jesús es el creador y el sostenedor de todas las cosas. Él dijo de sí mismo: sin mí nada podéis hacer. Él se acuerda de lo que Él es, el Verbo. Todo lo hizo Él, y sin Él nada puede ser hecho. Nosotros humanamente tenemos cierta fuerza para hacer ciertas cosas, sí. Pero las cosas que Dios quiere que hagamos, necesitamos ser sostenidos por el Verbo, la palabra, para que no se desvanezca y fracase. Porque todo lo que la carne comienza tiene que sostenerlo, pero la carne no tiene la energía para mantenerse. La carne se pone vieja, la carne se cansa. La Biblia habla de eso. La carne tiene límites. Ella no puede sostener. Tú, una mujer bonita, enamora a un hombre. El hombre se enamora de ella. Pero acuérdate que ella va a ponerse vieja. Ella va a cambiar. Todos los ánimos con los cuales ella lo conquistó no estarán presentes dentro de 10 años. Y otra muchacha de la misma juventud que ella tiene,
cuando ella conquistó, podrá hacer lo mismo con el mismo hombre que ella conquistó, porque lo conquistó con la carne. Porque la carne se deteriora. La carne pierde su fuerza. La carne no se puede mantener. Pero cuando las cosas nacen de la palabra, Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Significa que con Él podemos hacer todas las cosas. Todo lo que tú consigues por la palabra, lo sostiene la palabra. Alabado sea Dios. Aleluya. Considera a Jesús. Todo lo que Dios quiere que sea, Jesús es esa persona. Es como tú decir algo. Cuando tú dices algo y con todo tu corazón, es lo que tú quieres que se haga. Esa es tu palabra. Cuando Dios envió a Jesús, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, era exactamente todo lo que el Padre quería que se hiciera. Jesús cumplió la voluntad perfecta del Padre, porque Él es el Verbo de Dios. Él es el Verbo de Dios. Significa que la voluntad de Dios, si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, Jesús es la voluntad de Dios. Jesús es el camino de Dios. Jesús es la vida o el modelo que tenemos que vivir, porque Él es el Verbo. No hay ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo. No hay división, porque el Hijo hace lo que el Padre quiere que se haga. Padre amado, y es el placer del Padre que nosotros hagamos todo lo que hace el Hijo. Eso es su complacencia. Eso es lo que lo llena el Padre, que hagamos todo lo que Jesús hace. Ahora tienen que tomar en cuenta que el Verbo se hizo carne, y cuando el Verbo se hizo carne, el Verbo tuvo que morir. Lo que pasa es que el Verbo va a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. El Verbo no se va a retraer de hacer la voluntad del Padre porque tenga que enfrentar algo difícil o tenga que enfrentar la misma muerte. Pero vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 9. Veamos algunas cositas. Y voy a tratar de, como digo, voy a tratar de ser breve hoy, porque como digo, yo creo que lo grande pasó ya. El Señor tiene otras cosas, pero la palabra es pan de Dios. Se aconteció como 8 días después, 9:28 de Lucas, vuelvo de nuevo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. El Padre entregó todo lo que tenía que decirse en mano del Hijo, porque el Hijo es todo lo que el Padre quiere que se diga.
aquí los dos grandes hombres, las dos glorias mayores del Viejo Testamento aparecen alrededor de Jesús: Moisés y Elías. Moisés es la gloria de la ley y Elías es la gloria de los profetas. Y cada uno de ellos representan lo más grande que hay en las dos formas, en los dos ramos, sea el profeta o sea de la ley. Y aquí ellos casi mezclan todo cuando el padre dice: no, a mi hijo, a él tú tienes que escucharlo. No es Moisés, no es Elías, es Jesús. Jesús es el verbo. Por eso que Jesús no decía como decía Elías. Elías decía: así dice el Señor. Moisés dijo: así me dijo Yahweh. Así dice el Señor. Ellos tenían que referirse cuando Dios le hablaba. Jesús no. Jesús es el verbo de Dios. Sus palabras son Dios hablando directamente. Alabado sea su nombre. Cuando estás oyendo a Jesús, tienes que tomar en cuenta que esa es la autoridad total, lo máximo que tú puedes oír de Dios. La Biblia dice que en estos últimos días Dios nos está hablando por su Hijo, en el cual Él expresa todo lo que Él quiere. Es importante saber que es el Hijo, la palabra. Cuando la Biblia dice que danos hoy nuestro pan de cada día, está hablando de Jesús. Dios quiere, porque sabe Dios, el Padre, que ese pan te va a nutrir para que seas obediente. Ese pan te va a nutrir para que haga lo que Él quiere. Ese pan te va a nutrir para que complazcas al Padre como Él le agrada. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Sin ese pan no tienes lo que necesitas para hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Sabe? Hay ciertas cosas que se requieren energía para hacerse. Sea correr un maratón, se requiere energía. Sea hacer ejercicios a diario, se requiere energía. Para muchas cosas se requiere energía. Aún para estudiar se requiere energía. Para trabajar se requiere energía. Oiga, para cosas de todo tipo. Cuando tú no tienes energía, no importa que sea, aun sea mínimo, ni siquiera quiere ir a la refrigeradora, porque no hay energía. ¿Cuántos saben que se requiere energía de Dios para obedecer a Dios? Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Cuántos saben que necesitas energía de Dios para amar como Él amó? Aleluya. Se requiere energía de Dios. Cuando Satanás te tienta, tú le dices: quítate delante de mí, me eres tropiezo. Tú nada más miras las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Vete de aquí en el nombre de Jesús. Se requiere energía para hacer eso. Se requiere energía para poder amar como Él, para sostener cosas como el matrimonio. Para amar como Él amó, para hacer su voluntad, todo lo que Él quiera. Y si tú no comes el pan de Dios, lo cual te estamos dando hoy, por eso yo entendí que tenía que darte esta palabra. Entonces no tienes lo que se requiere para hacer lo que se tiene que hacer. Aleluya. Sea bendito su nombre. El pan nuestro de cada día. El pan, Jesús es nuestro pan. El Padre nos da el verdadero pan de Dios, su palabra. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús es el que nutre al hombre para poder andar como Dios quiere que se ande. Aleluya. El Padre se complace tanto
que nosotros se nos dé la palabra de Jesús. Por eso que todo mensajero no puede desviarse del mensaje de Cristo. Tiene que mantenerse cristocéntrico el mensaje, porque Él es el verdadero pan de Dios. Él es que nos nutre, Él es que nos ayuda a obedecer, Él es que nos ayuda a andar en el Espíritu, Él es que nos ayuda a ganar la batalla, Él es que nos ayuda a vencer al diablo. Ese es el pan de Dios. Él es el verbo. Él dijo, porque Él dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Todo lo que hizo la sangre, todo lo que hizo su cuerpo, para que esta palabra, nacida de la palabra, es nuestro alimento. Y si te nutres de Cristo, podrás obedecer al Padre, porque Jesús complació al Padre en todo. Si comes un pan como ese, que no tiene levadura, no tiene nada que te contamine, te ayudará a vivir como el Padre quiere. Nútrete del pan de Dios. Jesús es tu pan. Dios quiere que tú te parezcas más y más y más a la palabra que estás oyendo. Dios quiere una conversión, que no haya diferencia entre tú y Jesús. Porque Jesús nunca hizo nada que no fuera lo que Él era, la palabra. Alabado sea Dios. Otro de los puntos que te voy a tocar, como digo, no voy a poder tocar muchos. Seguir la palabra, que es Jesús. Pero piensa en las dos cosas. Piensa en Jesús, pero piensa en la palabra, porque son lo mismo. Seguir la palabra de Dios, que se te da para comer, seguirla, te costará morir. Porque la palabra nunca hace las cosas como nosotros. Si tú te aferras a la palabra, te morirás a la manera que tú haces las cosas. Y si mueres, si llegas a morir, te levantarás en el poder de Dios. Y si te levantas en el poder de Dios, tendrás la gracia, porque la palabra trae la gracia de Dios. Que la Biblia dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Cristo. Él es el verbo. Si tú mueres, el resultado es el poder de Dios en tu vida. Realmente tengo que morir para ser el esposo que yo debo ser. Alabado sea el nombre de Dios. Si yo sigo a Jesús, si yo sigo la palabra que Él me ha dado, y yo llego al punto de seguir, al punto de morir, pero tienes que orar para morir, porque morir no viene fácil. Cuando Jesús estaba en el huerto, hubo un momento que le dio al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando Jesús dijo no la mía, se está refiriendo a su humanidad. Pero Jesús estaba dispuesto 100% a hacer solo lo que el Padre quería. Por ende se puso a orar de forma brutal, porque Él sabía que Él, siendo el verbo, Él tenía que hacer solo lo que el Padre quiera. Y si tú sigues a Jesús,
Tú sigues la palabra, morirás, pero en morir vivirás para hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y si mueres, familia, cree, morir no es fácil, pero si mueres, te vas a parecer a la palabra. Vas a actuar como la palabra. Vas a amar como la palabra. ¡Aleluya! Complacerás, vas a complacer al Padre como la palabra complace al Padre. No hay nada que el Padre diga que no traiga complacencias para Él. La palabra llegó el momento que vivió una vida humana, que tomó humanidad, y esa palabra nació en la tierra, y el Padre pudo ver la palabra es el Hijo de Dios. A veces yo le he dicho al Señor, enséñame cuál. Hay una cosita que yo no sé totalmente acerca de esto. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Pero el verbo existía aún cuando Jesús estaba dentro de ese niño. El verbo estaba en él. Todavía estaba sosteniendo el universo. Yo no entiendo todo, porque llegó un momento que se separó Dios de Jesús. Ese es el misterio para mí, que donde yo no puedo ir más. Porque en un momento Jesús no tenía el poder de Dios cuando murió. ¿Será que el verbo se separó de él para después volver a él después de 3 días? No sé todas las cosas. Hasta ahí llego. Pero son preguntas que le he hecho al Señor, porque son misterios, ¿sabes? Pero quiero decirte que si tú te dejas llevar por la palabra, tendrás que morir al yo. Morirás al yo, porque Jesús mismo lo dijo también. Que quiera venir en pos de mí, Él es la palabra. El que quiere venir en pos de la palabra, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tendrás que morir. La palabra te llevará a morir. La palabra te llevará a la muerte de esa persona que tú conoces toda la vida. Y si llegas a morir, tendrás una gracia. O yo como quisiera morir. Yo quisiera morir completamente al yo. Pero cada vez me doy cuenta que todavía hay partes vivas en mi vida. Pero yo quisiera morir. Si yo llego a morir totalmente, habrá una gracia en mí que todavía ustedes no han visto. Habrá una gracia, pero tan grande que yo mismo no podré reconocerme. Pero la realidad es que el esposo que tú tienes que ser, todavía tu mujer no lo ha visto. Hasta que mueras. La esposa que tú tienes que ser, todavía tu marido no lo ha visto. Hasta que muera esa persona que tú conoces. Y si esa persona llega a morir, tu marido dirá: yo no sé qué le pasó a esta mujer, pero ella es otra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Eso, aleluya. Sea bendito el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. No voy a hablar mucho. Pero Jesús, el apóstol Pablo dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él llegó a experimentar la muerte, ¿sabes? En vida. En vida. Tú puedes morir a cosas que tú probablemente mismo detestas. Porque si la palabra está en ti, hay cosas en ti que tú detestas de ti. Al menos yo. Hay cosas en mí que a mí no me gustan de mí.
porque no se parecen a la palabra. ¡Aleluya! Eso, ay, Padre amado, vive Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santo. Bendito sea su nombre. Vive Dios para siempre. Y es la realidad. Por eso que tú no puedes dejar de orar. La oración es una manera de decir: Señor, yo quiero morir, yo no puedo seguir así. Venga a tu reino, me someto al reinado de Jesús, Señor. Y es difícil, pero yo quiero morir al punto que yo haga todo lo que tú quieras. Yo quiero nutrirme suficiente para hacer todo lo que quieras. Deja que esa palabra cause disgusto en tu vida por lo que tú eres. Y ese disgusto te lleve a la oración. Y en esa oración empieza a ejercitarte para seguir a Jesús, quien es la palabra. La palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Es a Él que tenemos que seguir. Siendo Él la palabra, tenía la autoridad de dar el mandamiento que nos dio. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando Él dio un mandamiento: nuevo os doy. Esa era la palabra hablando. Ese era el Padre hablando. Y nosotros tenemos toda la obligación a seguir su mandamiento. Y recuerda esto: que la palabra, al hacer la palabra la voluntad del Padre, que fue amarnos a nosotros hasta el fin, la palabra murió en la cruz. O sea, la humanidad de la palabra murió en la cruz. Si tú decides amar como Él, ¿qué tú crees que te va a pasar a ti? El primero que te va a dar cuenta es que cuán vivo estás. Este mandamiento te manda a examinarte. Hay cosas en mí que están fuera de la palabra. Yo tengo que morir. Y eso es lo que Jesús quiere: que tú mueras para que Él pueda vivir su vida a través de ti. Y a su nombre. Vamos a parar aquí, amados hermanos. Gloria.